Los intelectuales entre la Edad Media y el Renacimiento. Una persona nacida entre los años 1000 y 1400 no hubiera comprendido el significado de la palabra intelectual atribuida al hombre. Para quien frecuentaba la escuela, un hombre era sobre todo racional. Pero esta era la definición válida para todo el género humano, una definición que provenía de Aristóteles. El adjetivo intelectual acompañaba a distintos sustantivos con diversos matices en su significado. Así, la sustancia intelectual, opuesta a la sustancia material, era el espíritu o el alma. El conocimiento intelectual, opuesto al conocimiento sensible, era una clase de conocer, dejando atrás el instrumento de los sentidos. Se lanzaba a aprender las formas. Los aristotélicos hablaban también de placer intelectual, reservado a los elegidos y muy diferente del sensual, y de virtud intelectual, distinta de la virtud moral, con arreglo al antiguo análisis de la ética a Nicómaco. Ahora bien, ¿guarda este preámbulo alguna relación significativa con el tema del intelectual en el medioevo? Indudablemente sí. El término moderno intelectual, que no indica una cualidad sino una categoría de personas, entra en uso muy tarde en la Francia de fines del siglo pasado, con el Manifeste des Intellectuels, en el que un grupo de escritores proclamaba su solidaridad con Zola a propósito de la affaire Dreyfus. Con todo, este vocablo tan reciente se presta perfectamente a nuestro objetivo de individualizar el tipo de hombre que en los siglos medievales trabajaba con la palabra y con la mente. No vivía de la renta de la tierra ni estaba obligado a trabajar con las manos. Y en mayor o menor medida, según cada caso, era consciente de su diversidad respecto de los otros grupos humanos. La razón de la adecuación del término intelectual a un grupo de hombres medievales radica en un matiz semántico preciso, aun cuando sobreentendido, de ese adjetivo usado en aquel entonces en relación con la virtud, el conocimiento y el placer. De hecho, en todos los contextos situados, intelectual significa algo que se considera más preciado y alto que su opuesto e indica una cualidad indiscutiblemente positiva. El juicio y la estima de los intelectuales medievales sobre sí mismos presentaban este denominador común: su actividad o profesión
a sus ojos, un valor particular, si bien a menudo cuestionado por los demás respecto de otras actividades o profesiones. Así pues, desde nuestro punto de vista moderno, parece haber plena legitimidad para hablar de intelectual medieval, y el análisis de esta tipología nos ofrecerá, creo, ulteriormente confirmaciones de ello. Por cierto, para aludir a lo que nosotros llamaríamos intelectuales, el hombre medieval usaba otros términos. Es interesante recordarlos porque de suyo ya nos indican varios tipos de intelectual. Maestro y profesor eran palabras idénticas en cuanto al significado de lo que sustancialmente se nombraba. Se trataba de personas que enseñaban después de haber estudiado. Pero es curioso que mientras que un magíster indicaba una cualidad de elevación moral y dignidad indiscutible, profesor comportaba a menudo un dejo de ironía sobre la jactancia y presunción de algunos personajes que confían demasiado en su propio saber. En una connotación negativa que encontramos, por ejemplo, en Abelardo cuando habla de profesores de dialéctica, y de Juan de Salisbury cuando se muestra perplejo e irónico ante su verbosidad. Erudito y docto son términos más neutros y señalan a quien ha estudiado y acumulado un conocimiento hecho de libros. En cierto sentido, el término filósofo es menos significativo. Una ligera sospecha de laicidad respecto de quien estudia predominantemente la página sacra hace que su uso sea más raro. Filósofos son sobre todo los antiguos, aun cuando algún personaje con mucha conciencia reivindique a menudo el nombre para sí mismo. Así Abelardo, que se declara filósofo del mundo y en un segundo momento filósofo de Dios. A Siger y sus compañeros averroístas, que dicen ser filósofos según un criterio muy preciso. Algunos de estos doctos se sienten viris scientifici, Bradwardine en el siglo XIV. Muchos se declaran speculativi, es decir, dedicados a la más alta actividad humana sobre la visión platónico-aristotélica, y todos se sienten y son llamados literatos. Literato es pues la categoría más amplia y por fuerza la menos precisa. Así se denominaban todos los que sabían leer y escribir y dominaban el mundo de las palabras, el discurso oral y escrito, la prédica, la lección o tratado. Estos constituían en aquellos siglos una exigua minoría frente al vasto grupo de los iletrados, llamados también idiotae, semplices o rudes. Aún iletrado era un término de amplio significado, comprendía a quienes no sabían leer ni escribir, o sea, los que hoy llamaríamos analfabetos, pero también a quienes ignoraban el latín, la lengua por excelencia, o apenas lo sabían, es decir, que no lo podían escribir, pero lo comprendían un poco, como los lords ingleses del siglo XIV. Una cosa es segura, el literato era casi siempre, sobre todo en los primeros siglos, después del año 1000, un clérigo, y por tanto, durante largo tiempo, los dos términos coinciden. En el siglo VII, Isidoro de Sevilla había sido preciso en la definición, pero vago en las indicaciones. Clérigo es quien se dedica a la vida religiosa y busca la perfección moral. Pero con el correr de los siglos nos encontramos con Giacomo de Viterbo,
quien en el siglo XIII declara: a veces impropiamente cualquier literato es llamado clérigo por el hecho de que los clérigos deben ser literatos. Un siglo después, Conrado de Mechenberg, al describir la organización escolástica, llamada clérigo a todo miembro de la estructura de la escuela, sin embargo de nivel de estudio o de facultad, sin hacer una distinción de nivel de estudio o de facultad. A pesar de estas oscilaciones, más aún del proceso de laicización de la misma figura de los clérigos, estos emergen como un grupo perfectamente individualizable y una fuerza que, en la sociedad de aquellos siglos, guiaba tanto la organización como el disenso. Puede resultar útil distinguir un sentido fuerte y uno débil del intelectual, dos tipos entre los cuales se extienden toda una gama de actividades que con toda legitimidad se llaman intelectuales. Llamaremos intelectual en sentido fuerte al hombre que no solo desarrolla una actividad intelectual, sino que también se compromete a transmitir esta capacidad suya en búsqueda, dotada de sus instrumentos y de su itinerario de desarrollo y de metas bien definidas. Es natural que sea ante todo maestro, por ende magíster de la escuela de entonces. En cambio, un sentido débil de intelectual es el propio del término aplicado a los hombres que se han servido de la inteligencia y la palabra, pero cambiando a menudo de papel y de contexto en su actividad de una manera que frecuentemente revela indiferencia respecto del fin del propio trabajo. Estos hombres han sido en su vida diplomáticos, miembros del clero, obispos, escritores freelance, preceptores como Juan de Salisbury y Vicente de Beauvoir. Entre ellos se advierte una conciencia menor de su diversidad, que creo corre pareja a su no ser maestros interesados en transmitir, como artesanos en el taller, los instrumentos del propio oficio al discípulo. Pero, puesto que encontramos al intelectual en sentido fuerte y pleno, ya al comienzo de nuestro examen, y en un contexto perfectamente individualizable, el de la ciudad y la escuela, parece útil iniciar nuestra historia desde la Europa posterior al año 1000 con su gran transformación.